acuerdo a la morfología, de acuerdo a la ubicación. También identificamos la posibilidad de presencia de cuerpos extraños, ¿no? A veces nos piden la radiografía porque el niñito se ha comido una moneda, un lapicero, cualquier objeto, o a veces algunas personas adultas también tienen cuerpos extraños, y también en la radiografía de abdomen simple tenemos que identificarlos. Ustedes saben que se visualizan los cuerpos extraños que tienen densidad calcio o densidad metal, ¿no? Entonces, densidad agua, densidad aire, es difícil que los identifiquemos. Entonces, cuerpos extraños con densidad cálcica o con densidad metal. Y también identificamos otras alteraciones como opacidades que nos sugieran masas o aire libre, ¿no? Aire fuera de las zonas que corresponderían a las asas intestinales. Entonces, ese es el enfoque global que tenemos que hacer cuando tenemos una radiografía de abdomen, ¿no? Entonces, acá tenemos un abdomen simple, ¿no? Entonces, para la calidad técnica debemos exigir que se visualice, ¿no?, la sínfisis del pubis y que se visualicen los diafragmas. A veces el paciente es muy largo, muy alto y no entra todo el abdomen en el chasis. Entonces, es importante que se amplíe el estudio y se le pida un tórax. ¿Con qué finalidad ampliamos a tórax? Para poder visualizar mejor las cúpulas diafragmáticas. O sea, en un abdomen debemos ver sí o sí las cúpulas diafragmáticas y debemos abarcar en la parte inferior hasta la sínfisis del pubis, ¿no? Asimismo, en las zonas laterales debemos evaluar e identificar la grasa, las líneas grasas properitoneales, ¿no?, que deben verse tejidos blandos, ¿no?, al lado, a nivel de las regiones laterales. ¿Qué más? Debemos ver que la columna esté alineada, ¿no? A veces hay pacientes que tienen escoliosis, las columnas están desviadas, bueno, eso es propio de la patología, pero debemos saber, pues, ¿no?, que la columna debe estar en el centro de toda la placa, eso es lo ideal, ¿no?, porque a veces si tienen esta columna más hacia la derecha o más hacia la izquierda, pues no va a ser un buen abdomen, ¿no? No está abarcando el abdomen en su totalidad. ¿Qué más? En la columna, las apófisis espinosas deben estar en el centro de la placa. Ustedes pueden medir acá y las apófisis espinosas deben estar centradas, ¿no? Por eso el tecnólogo, la persona que toma el examen, tiene que realizar, ¿no?, con la colimación adecuada. Hay un haz de luz que le da el equipo para que le delimite desde dónde a dónde debe estar el campo que va a explorar, ¿no? ¿Qué más? Las alas ilíacas, los ilíacos deben estar simétricos, equidistantes. La penetración adecuada, y como la vemos con el contraste que nos desliga. Aquí está el plano de los músculos psoas, esta línea radiolúcida que se ve a sus costados es la grasa que rodea a ese músculo psoas. ¿Qué más? Que se puedan delimitar las siluetas, la silueta de ambos riñones, ¿no?, radiopacidades, con halos radiolúcidos. Esos halos radiolúcidos significa que es la grasita que se preserva, ¿no?, la grasa que recubre a las vísceras intraabdominales, ¿no? ¿Qué más? Que debe haber grasa también a nivel de los flancos, que es la grasa en el plano subcutáneo. Los músculos psoas se ven adecuadamente, ambos, ¿no? Se ven acá, como no sé si ustedes delimitan estas imágenes radiopacas y estas líneas radiolúcidas, ¿no?, que van paralelas acá, simétricas. Entonces, esto constituye los músculos psoas, que se delimiten las siluetas de ambos riñones, que se visualicen las costillas inferiores y las apófisis transversas lumbares, ¿no? Entonces estamos mirando la columna, vemos las apófisis espinosas y también debemos identificar las apófisis transversas. Entonces, si tenemos esas características, ¿no?, aparte de que vaya bien el nombre del paciente, que me diga si está esto es derecho, este es izquierdo, que el paciente que me ponga de pie, de cúbito, si lo he solicitado, entonces todo eso va a la evaluación global, ¿no?, como parte de la calidad técnica antes de pasar a interpretar los patrones.
Entonces, aquí tenemos, miren, esta radiografía de abdomen es otra técnica diferente a la que han empleado acá. Aquí podemos visualizar bien, ¿no? Los músculos, el hueso, hay buen contraste, pero la parte superior no se está viendo adecuadamente, pues el diafragma, ¿no? Ha sido cortada en la parte superior, o sea que tiene deficiencia técnica en cuanto a la colimación o a lo que debe abarcar el abdomen. Aquí miren si está bien colimada, ¿no? La colimación tiene que ver desde dónde a dónde abarcan, o sea, han colimado que se ve muy bien acá las cúpulas diafragmáticas, ¿verdad? Entonces decimos está bien colimada, se ve la sínfisis del pubis, se ve, ¿no? Centrada sería cuando hay distancia, ¿no? Entre igual distancia desde las apófisis espinosas hasta la pared abdominal, ¿no? En el lado derecho y en el lado izquierdo. Y se dice que está penetrada cuando podemos ver adecuadamente, miren, los bordes de los músculos psoas. Los psoas se ven adecuadamente como imágenes radiopacas, densidad agua, con un halo o línea radiolúcida que lo recorre en su totalidad, ¿no? Entonces, sería técnicamente lo que buscamos, ¿no? La colimación, el centrado y la penetración. Entonces, esas son características que debemos exigir siempre para decir que estamos ante una buena calidad técnica. Entonces, ¿cuándo solicitamos un abdomen simple? Como les había mencionado, cada vez lo usan menos el abdomen simple. Entonces, hay indicaciones precisas. Entonces, cuando a ustedes les llegue un paciente con patología abdominal, primero tienen que evaluarlo. Entonces, según su cuadro clínico, ustedes evalúan. La patología está orientada hacia problemas con las vísceras huecas, se preguntan ustedes, ¿no? Pues el víscera hueca se entiende, pues el estómago, los intestino delgado, intestino grueso, ¿no? Todo el intestino grueso, ampolla rectal. Si ustedes sospechan patología de víscera hueca, tienen que pensar que hay que solicitarle un abdomen simple, ¿verdad? El abdomen simple va a evaluar intestinos muy bien, como primer método, ¿eh? Como primer método. En cambio, si ustedes sospechan patología de vísceras sólidas, o sea, de hígado, de páncreas, de vaso, de riñones, entonces el primer método que tienen que solicitarle al paciente pues es una ecografía, porque ustedes saben que el gas es limitante para la ecografía, ¿no? Un paciente lleno de gases no va a permitir evaluar adecuadamente pues los órganos intraabdominales, porque hay mucho gas, impide que pase ese ultrasonido. Entonces, ¿cuándo debemos pedir sí o sí un abdomen simple? Cuando estamos ante una sospecha de un posible abdomen agudo y necesitamos saber si el abdomen agudo, ¿no? O sea, un ilio, estamos ante un ilio, es paralítico o es mecánico, ¿no? Sospechamos una obstrucción intestinal o un ilio adinámico. Pacientes también a veces con traumas abdominales cerrados, puede haber también algún daño a nivel de víscera hueca también para ver aire libre. También cuerpos extraños, pero siempre y cuando esos cuerpos extraños tengan densidad calcio o densidad metal, ¿no? Porque si tienen otras densidades, pues es difícil de ver. A veces nos piden, porque el niño se comió un pedacito de plástico, nos piden el abdomen o nos piden la radiografía de tórax, abdomen para buscarlo el plástico, pues no lo vamos a visualizar con la radiografía, ¿verdad? Entonces eso hay que explicarle también al familiar, porque a veces exigen que le hagan el examen. Entonces la radiografía les va a identificar mucho mejor pues si el cuerpo extraño es con densidad calcio o densidad metal, ¿no? La mayoría de veces los niños pues se comen las monedas o se comen algún objeto metálico y fácilmente sí los identificamos con las radiografías, ¿no? Bueno, también se puede pedir seguimiento de enfermedades crónicas del tubo digestivo, pero que ya hayan sido diagnosticadas, ¿no? En realidad, pues, como masas o tumoraciones o litiasis renal residual, pero en realidad, pues, ese también se está utilizando menos, porque para masa o tumoraciones, pues mejor método ustedes saben que es la tomografía, ¿no? Entonces, a los pacientes que ya tienen diagnóstico de tumor,
aunque haya sido operado y quieren control, pues les están solicitando la tomografía porque van a tener mucha mayor información que con un abdomen simple, ¿no? Igual paciente también con cálculos renales, siempre y cuando esos cálculos pues sean radioopacos, densidad cálcica, ¿no? Tengan componente cálcico, los vamos a identificar también en un abdomen, ¿no? Y también usamos el abdomen simple como previo a un estudio contrastado. O sea, todo el aparato digestivo nos pueden pedir esófago, estómago, tránsito intestinal, examen de colon varitado. Entonces, antes de proceder a colocarle contraste, tenemos que hacerle un estudio simple que nos permita precisar ante qué patrón estamos inicial. Asimismo, si hay presencia de alguna calcificación patológica o algún cuerpo extraño, ¿no? Entonces, estas serían en realidad las indicaciones más importantes. Entonces, sospecha de ilio, ¿no? Obstructivo o adinámico, sospecha de trauma abdominal, cuerpos extraños. Bueno, aquí faltaría también perforación intestinal, ¿no? Perforación intestinal es una indicación muy importante para el abdomen simple, para buscar los cálculos también renales, pero con densidad cálcica, ¿no? Radioopacos. Entonces aquí nuevamente está, ¿no? Dice, actualmente se admite que no existe justificación para la realización de forma rutinaria de una radiografía simple de abdomen. No es rutinario, o sea, ya tiene que solicitarse cuando ustedes tengan alguna sospecha clínica, ¿no? Sobre todo de patología de vísceras huecas, como les repito, ¿no? Como una obstrucción intestinal, perforación de vísceras huecas, cálculos renales radiopaco, un traumatismo abdominal cerrado para ver si hay también perforaciones de vísceras huecas, ¿no? Aquí menciona colecistopatías. En realidad, actualmente para cálculos, para problemas de vesícula, se prefiere la ecografía como primer método, ¿no? Entonces, ¿en qué nos ayudaría el abdomen simple? En realidad, pues cuando no visualizamos con una ecografía adecuadamente la pared, estamos sospechando de esas vesículas esclerotróficas, con las paredes totalmente calcificadas, ya no nos dejan visualizar adecuadamente con la ecografía, entonces podemos pedirle el abdomen simple, en donde se dibuja toda la calcificación de la pared, ¿no? Entonces, o también a veces cuando se perforan las vesículas, también se complican, no tenemos tomografía a la mano, también podemos pedirle un abdomen simple que nos permita identificar pues las perforaciones vesiculares, ¿no? Ya, entonces, ¿el abdomen simple requiere preparación del paciente o no? A ver, si alguien me dice sí o no. ¿Preparamos al paciente para un abdomen simple? Doctora, ¿se refiere a preparación como venir de casa cumpliendo ciertos requisitos o...? Ajá, claro, eso. Se le dice al paciente, póngase enema, venga en ayunas, tome su Gaseovel. ¿Le dicen o no le dicen cuando pidan un abdomen simple? No. No, porque si estamos sospechando de, por ejemplo, una obstrucción intestinal, son emergencias. Claro, muy bien, no se pide, ¿no es cierto? Un abdomen simple, no pedimos la preparación del paciente, salvo cuando ya hayamos descartado problema de patología intestinal y queremos ver el cálculo, ¿no? Un cálculo de repente, no podemos al paciente hacerle la tomografía, la ecografía les dice que hay hidronefrosis, si ustedes están sospechando que el cálculo está en el uréter, ¿no? El paciente no puede hacerse la tomografía, entonces quieren identificar el cálculo, ustedes ya tienen la certeza de que puede ser de componente cálcico y quieren ver si está en el uréter, pues sí, ahí sí requiere preparación del paciente, ¿no? Solo en ese caso. Después no se prepara al paciente, no se le dice ayuno, no se le dice enema, no se le dice tome antiflatulento, ¿no? Por eso dice depende de la condición del paciente. ¿En qué caso contraindicamos preparación? Como ustedes bien lo han dicho, obstrucción intestinal, no se prepara al paciente. Así como está en la condición, se le toma su abdomen simple.
Sospechan perforación intestinal, tampoco preparen al paciente. Trauma intestinal, tampoco. Sospechan apendicitis aguda, tampoco preparen. En realidad, apendicitis aguda, pues se está usando también menos, ¿no? Entonces, ¿qué signo podríamos encontrar de apendicitis aguda? No, anteriormente, cuando no había en realidad ecografía ni tomo, todo se hacía con radiografía, y ahí pues en la radiografía antigua era muy rica en signos. Entonces el radiólogo antiguo les decía, estamos ante una apendicitis, estamos ante una pancreatitis, es una diverticulitis, porque había signos radiológicos que ellos buscaban, ¿no? De ahí vamos a ver el asa centinela. Entonces, saber anatómicamente dónde está el apéndice y vemos si está un asa ahí dilatada y rodeando pues a una radiopacidad que debe ser el apéndice inflamado, entonces ya decían apendicitis aguda, ¿no? Entonces es agudizar más los criterios y la semiología radiológica. Pero actualmente para apendicitis aguda, solo por apendicitis aguda no pedimos un abdomen simple, ¿no? Diverticulitis aguda tampoco. Entonces las condiciones o los exámenes que nos ayudan actualmente y en los cuales pedimos sí o sí radiografía de abdomen simple, en realidad pues se han limitado para la obstrucción intestinal, para la perforación intestinal, para el hilio paralítico, ¿no? Entonces, como pueden ver, si tienen ustedes a la mano, como si están en un hospital, pues una tomografía, un examen ecográfico, pues la mayoría actualmente opta por pasarlo directo pues a la tomografía, ¿no? Donde van a tener bastante información, ya sea de las vísceras sólidas y de las vísceras huecas. Bien, entonces hay proyecciones también. La proyección básica, si ustedes no colocan qué es lo que quieren ver, lo que el tecnólogo le va a hacer es radiografía en decúbito supino. Una sola proyección antero-posterior con el paciente acostado. Esa es la básica. Pero si ustedes tienen sospecha de alguna patología, ya tienen que pedir el examen, ¿no? Ya bien sea de pie o de cúbito, ¿no? Sería radiografía de bípeda estación, radiografía en decúbito. El decúbito puede ser en AP o también puede ser lateral izquierdo con rayo horizontal, ¿no? El paciente se opta cuando el paciente no puede ponerse de pie, ¿no? Entonces, si no podemos ponerlo de pie y queremos ver niveles hidroaéreos, entonces el paciente está en decúbito normal y el tubo de rayos X es el que va a hacer incidir los rayos X a nivel lateral izquierdo, ¿no? El rayo horizontal con lateral izquierdo. También el paciente puede estar en lateralizado, ¿no? Con decúbito supino y rayo horizontal. Esto es cuando el paciente nos puede ponerse de pie y tenemos estas opciones para poder identificar los niveles hidroaéreos, ¿no? Decúbito prono también, ¿no? Pero en raros casos piden el decúbito prono. Y también centrada hacia las cúpulas diafragmáticas cuando se sospecha pues de un neumoperitoneo pequeño volumen, entonces saben que el aire más se va hacia, o se busca más hacia nivel subdiafragmático, ¿no? Entonces tenemos que visualizar bien los diafragmas. Entonces algunos optan por ponerle serie, ¿no? No pedir tal, sino ya le colocan serie obstructiva. Entonces, ¿qué incluye una serie obstructiva? Paciente en decúbito supino, en bípeda estación, de pie, y si no puede de pie, optan por esto, ¿no? Un decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal o una lateral para estudio de gas rectal también, ¿eh? Algunos le piden, o sea, quieren ver si hay gas, porque es importantísimo la presencia del gas rectal para decir si estamos ante un hilio paralítico o un hilio mecánico, ¿no? Y de aquí vamos a ver eso. Entonces, esto sería la serie obstructiva. La serie perforativa debe abarcar las cúpulas diafragmáticas, pero a veces está tan distendido el paciente con los intestinos llenos de gases que no se logra ver esos diafragmas y entonces es mejor pedirle radiografía de tórax. Entonces, radiografía de tórax nos va a poder evaluar mucho mejor a nivel de los diafragmas y buscar también a nivel subdiafragmático la presencia del aire libre, ¿no? También incluye una radiografía en decúbito supino, una en bipedestación y si no puede bipedestación también se pide decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal. Entonces, ¿qué es lo que cambia acá o qué es lo diferencia de la obstructiva? Pues la radiografía de tórax, ¿no? Cuando sospechamos perforación,
entonces debemos solicitar también una radiografía de tórax, ¿no? Con la finalidad de visualizar muy bien las cúpulas diafragmáticas, ¿no? Y estas son las proyecciones radiológicas, paciente en decúbito dorsal, ¿no? Bueno, en realidad el paciente debe estar con su batita, ¿no? No así como está acá, con una bata. Se debe colimar, ¿no es cierto? El rayo, miren, abarca el centro del rayo, debe estar acá a nivel de la cicatriz umbilical, para que me abarque, pues, ¿no? A nivel de diafragma lo proyecto a nivel del esterno, ¿no? Infraesternal, y luego a nivel de la sínfisis púbica. Este sería en posición de cúbito dorsal. Este es el decúbito lateral izquierdo, ¿no? Con rayo horizontal. El rayo está entrando horizontalmente, ¿no? O paralelo a la mesa. El paciente es el que se pone en lateral. Esta sería la otra proyección. También no puede ponerse el paciente así, ¿no? En decúbito lateral, y está el paciente en decúbito supino, pero el haz de rayos entra, ¿no? A nivel lateral. El lateral izquierdo ingresa el rayo, ¿no? Y el chasis está, mire, hasta aquí, ¿no? Para que me dé la imagen y buscar la zona de posibles niveles hidroaéreos, ¿no? También se puede hacer en decúbito prono, ¿no? La cabeza o la cara del paciente pegado hacia la mesa, ¿no? Entonces aquí tenemos nuevamente el decúbito supino, como viene el haz de los rayos X, ¿no? Debe estar bien colimado, ¿no? Que me abarque todo lo que debe abarcar un abdomen simple. Se busca por eso si hacen con chasis, los chasis más grandes que hay para poder abarcar al abdomen, ¿no? En su totalidad. Y según como ubiquemos al paciente, también vamos a ver la variación de la distribución del gas en el estómago y en el intestino, ¿no? En supino, el gas se va hacia el antro gástrico, el colon transverso y el sigmoides. En prono, el gas se va hacia el fondo gástrico, hacia el bulbo duodenal, también hacia el colon ascendente, el descendente y a nivel de la ampolla rectal, ¿no? Entonces, en realidad esta distribución de gas también debemos conocerla, ¿no? Porque a veces también puede haber estados patológicos donde no identifiquemos el gas, entonces diríamos si estamos ante un cuadro de un hilio paralítico o no, o de un hilio obstructivo, ¿no? De acuerdo a la distribución del gas que nosotros debemos ver o que sabemos cómo debe ser en la normalidad. Entonces, nuevamente, la colimación desde la sínfisis hasta los diafragmas, la alineación adecuada, centrada la columna, que no estén rotadas las apófisis espinosas, que haya la suficiente penetración con el contraste adecuado que me permita decir esto es pared, esto es músculo psoas, este es silueta renal, esta es silueta hepática, ¿no? Estas son costillas. Entonces, si identificamos adecuadamente las estructuras anatómicas, podemos decir que la penetración y el contraste es adecuado. En la misma imagen, cuando tomamos en el cúbito dorsal en AP, miren, esta es la imagen que nosotros obtenemos, ¿no? El paciente está muy bien preparado, se delimita ahí la sombra de la silueta hepática, que se ve radiopacidad homogénea con densidad, pues, densidad músculo o agua. Se delimitan acá los músculos psoas, ¿no? Con ese halo radiolúcido que ven acá, esa línea negrita que rodea el músculo, ¿no? Entonces me está indicando que están bien esos músculos. ¿Qué más identificamos? Bueno, no se ven adecuadamente acá las siluetas renales, ¿no? Hay interposición de repente acá el gas, miren cómo se ha distribuido el gas. Vemos estas imágenes radiolúcidas, que es el gas que está distribuido, ¿no? Normalmente encontramos aire en colon y no en intestino delgado. Eso es lo normal, el patrón gaseoso. Entonces, normal encontrar gas en estómago y en colon. Es lo normal. Que de aquí le vamos a decir el patrón normal, pero en este caso estamos viendo, miren, gas en lo normal. Estamos viendo a nivel de ciego, algo de colon, del ángulo hepático de colon transverso, ¿no?
colon transverso, y es importantísimo mirar el gas en la ampolla rectal, gas distal, sigmoides y ampolla rectal, ¿no? Entonces, si vemos esta radiografía, podemos concluir que es una radiografía de abdomen simple con patrón gaseoso normal. Esto es lo normal. Entonces, el paciente en decúbito, ¿no? Esta es la imagen que se obtiene. Cuando el paciente está en decúbito, ¿cómo sabemos que está en decúbito? Porque nosotros tenemos que visualizar la cámara gástrica y se debe ver un nivel hidroaéreo en esa cámara gástrica, ¿no? Un pequeño nivel, ¿no? Y podemos encontrar hasta máximo 3 niveles, no más de 3 niveles, porque eso es patológico, pero eso nos ayuda, ayuda a poder decir el paciente está de pie o está en decúbito, ¿no? Se visualiza muy bien el antro gástrico, el bulbo duodenal, el aire debe verse distribuido a nivel del colon, como les había mencionado. Entonces, la proyección de pie es la que va a determinar la presencia de los niveles hidroaéreos y también ayuda para la búsqueda de gas libre o extraluminal, ¿no? Por eso es importantísimo que si ustedes sospechan obstrucción intestinal, tienen que pedirle la radiografía, ¿no? De cúbito y de pie. Algunos médicos ya no piden la de cúbito, de frente se van a la de pie, porque solamente les interesa saber si hay nivel o no para decidir si es un abdomen quirúrgico, ¿no? O sea, están en la emergencia, quieren rápido el cirujano, dice solamente tú dime si es ilio mecánico o es ilio paralítico. Es lo más importante que ustedes tienen que aprender para ayudar al cirujano y tomar la decisión quirúrgica, ¿no? En un abdomen agudo, ¿a quién pasan al paciente? ¿Al clínico o al cirujano? Entonces el abdomen simple les va a ayudar en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo les ayuda? Con la proyección de pie. La de pie es donde ustedes buscan esos niveles hidroaéreos. ¿Por qué se llama hidroaéreo? Porque ven presencia de aire arriba, que es la zona radiolúcida, y agua abajo, que es la zona radiopaca, ¿no? Entonces todo esto sería el segmento intestinal con una línea acá, miren, que divide la zona radiolúcida de la zona radiopaca. Igual acá, este es otro segmento intestinal, radiolúcida arriba, radiopaco abajo. Acá hay otro nivel, hay múltiples niveles, este es otro nivel, ¿no? Aquí están señalados con flechitas. Entonces, si ustedes tienen esta radiografía en la emergencia, entonces ahí ya dice, hay niveles hidroaéreos. Y que es también otra cosa importantísima, que ustedes miren la ampolla rectal. En una obstrucción, un cuadro obstructivo, hay silencio a nivel de la ampolla rectal. Van a verlo totalmente radiopaco, no ven nada radiolúcido, ¿no? Cuando están ante un hilio paralítico, entonces van a ver aire en múltiples segmentos intestinales y también aire distal, ¿no? Entonces eso es algo importante que ustedes sepan identificar. De aquí más adelante vamos a ir viendo, pero esto es para no desaprovechar esta imagen en donde estamos identificando los niveles hidroaéreos. Entonces esta es la otra proyección del paciente y ¿no? Cuando el paciente no puede ponerse de pie, pueden colocarlo en esta proyección, ¿no? De cúbito lateral izquierdo con el rayo horizontal, este es el tubo de rayos X, viene el rayo, que acá está representado como si fuera una flechita, ahí han colimado, miren, está en el centro, hacen el disparo, y esta es la imagen que se obtiene, ¿no? Y se busca ahí la presencia del nivel hidroaéreo, ¿no? Nivel. Bueno, también cuando en este caso es un niño, entonces si se sospecha un neumoperitoneo, pues es importantísimo identificar, miren acá, el diafragma está aquí y aquí hay aire subdiafragmático. Entonces si encontramos aire subdiafragmático, ya estamos ante un cuadro probable de un neumoperitoneo. Entonces si hay sospecha de perforación de víscera hueca, tienen que pedirle tórax y abdomen. En niños abarca todo, ¿no? Pues a niños pequeños fácilmente se le hace tórax y abdomen en una sola placa, pero en los adultos sí hay que solicitarle RX de tórax y RX de abdomen. Entonces, igual que en el tórax, también acá hay un contenido y hay un continente, ¿no? Entonces, el contenido está enfocado más a identificar el patrón
gaseoso en el contenido, aparte de identificar las siluetas o sombras que les mencioné, ¿no? La silueta hepática, silueta renal, la del silueta de los músculos psoas, la vejiga cuando está llena de líquido también podríamos identificarla, ¿no? Y todo el contenido gaseoso que nos estaría delimitando que son las asas intestinales, ¿no? También buscamos, ¿qué más? Las calcificaciones, si hay o no, densidades cálcicas, patológicas, la presencia de cuerpos extraños y vemos también si hay opacidades que nos sugieran la presencia de masas o de ascitis, ¿no? Bueno, para mencionarles cómo nosotros identificamos que el paciente tiene ascitis. Cuando hay borramiento, ¿no? Borramiento de los psoas, de esta línea radiolúcida que les mencioné que es grasa. ¿Por qué? Porque la cavidad abdominal está ocupada por agua, que es la ascitis, entonces eso ya es densidad de agua que se superpone, ¿no? Y borra todas las líneas grasas que deben haber, borra los músculos psoas, borra las siluetas, entonces si vemos una opacidad, hay la sospecha pues de una ascitis, ¿no? O también a veces una masa cuando es una opacidad más focalizada. Entonces aquí las líneas grasas son importantísimo que se identifiquen esas líneas radiolúcidas que rodean pues a las vísceras sólidas, ¿no? Miren, o sea, esto sería la sombra hepática y rodeando esa sombra hepática o silueta hepática hay una línea radiolúcida. Acá está dibujadita de verde, pero ustedes cuando tengan la radiografía miren que sea radiolúcido. Entonces esta es una línea grasa. Después hay otra radiopacidad, ¿no? La forma dicen de las habichuelas, que son los dos riñones, y rodeando a esas opacidades, pues está también las líneas grasas, son líneas radiolúcidas, ¿no? Y también a los músculos psoas, ¿no? Esas son las líneas grasas que nosotros debemos buscar, ¿no? Si las vemos así bien delimitaditas, estamos ante la normalidad. Pero a veces cuando hay alguna patología, ¿no? Por ejemplo, en el hígado hay una masa, ¿no? Hay borramiento de esa, o no visualizamos la línea grasa, entonces debemos plantearlo como sospecha de patología hepática, ¿no? Entonces la radiografía no sería el mejor método para evaluarlo o decir que, pero por lo menos... ¿Sí? No. Alguien se le prendió su audio. Bien, entonces esas líneas grasas son importantísimas para poder identificar si estamos ante alguna alteración en esas vísceras sólidas, ¿no? Entonces aquí menciona, mire, la ascitis, el líquido libre, dice que lo debemos buscar como el signo de las orejas de gato. Entonces, ¿cómo sería el signo de las orejas de gato? ¿Dónde lo buscamos? Las orejas de gato, no sé si están acá. Las orejas de gato se buscan a nivel de la parte pélvica, ¿no? Entonces, como estamos con paciente que se está movilizando, entonces el líquido libre tiende a irse a los espacios de Clives y veríamos como dos radiopacidades, ¿no? Que se proyectan hacia la parte pélvica, decimos como simulan, pues, ¿no? Dice líquido libre a nivel del flanco, a nivel de los flancos, dando imágenes semejantes como si fueran orejitas, ¿no? Son signos que buscamos. Aparte de eso, también el borramiento del psoas también nos da la presencia de ascitis, ¿no? Luego de eso, el patrón gaseoso es muy importantísimo, ver dónde está ubicado el aire, ¿no? El aire, entonces les digo que lo normal es el aire, ustedes lo van a identificar claramente en el intestino grueso. ¿Y cómo identifican el intestino grueso? Por la presencia de las austras que se ven ahí, esas líneas radiopacas, ¿no? Se dibuja acá todo el intestino, o sea, normalmente no debemos ver aire en todo el intestino, no, porque ustedes saben que hay peristaltismo. Entonces, normalmente encontramos aire pues, en estómago, en colon ascendente, parte del colon transverso, en sigmoides y ampolla rectal. Ahí encontramos el gas, ¿no? Tampoco debemos ver la dilatación del colon, o sea, el colon no debe tener pues, más de 3 centímetros de diámetro, porque ya es patológico, ¿no? Y no debemos ver aire en intestino delgado. No es normal que encontremos aire en intestino delgado. Entonces, patrón aéreo normal, hay que recordar siempre dónde debemos encontrar aire normalmente. En estómago. Acá dice que intestino delgado, pero máximo 3 asas, ¿no? Generalmente, bueno,
no, para nosotros cuando vemos ya 3 ASO ya es como signo de alarma para nosotros, ¿no? Porque en condiciones normal no encontramos casi aire acá en el intestino delgado, pero se acepta máximo la regla de los 3, no más de 3 asas delgadas con aire, el intestino grueso no más de 3 centímetros de diámetro, la pared del intestino, sea delgado o grueso, no debe ser más de 3 milímetros de espesor. Esa es la regla de los 3, ¿no? Nada de eso. Nivel hidroaéreo del estómago, si el paciente está de pie, sí. Intestino delgado, también podría haber nivel hidroaéreo, pero hasta 3 asas, no más. Intestino grueso no debe tener nivel hidroaéreo. Miren qué importantísimo. O sea, si ustedes identifican el marco colónico con un nivel hidroaéreo, eso ya es patológico. Si ustedes identifican 3 segmentos de intestino delgado con un nivel, más de 3 niveles, patológico, ¿no? Más de 3 centímetros de diámetro de las asas intestinales, patológico. La pared, ¿cómo la identifican? Porque ustedes tienen que mirar el intestino y si pueden medir, miden ese grosor de la pared. Entonces, que mida más de 3 milímetros, esas líneas radiopacas que rodean a todo ese contenido aéreo, o esas austras, esos pliegues más de 3 milímetros, significa que hay edema. Entonces ya también pasa a ser patológico. Entonces, esto, patrón aéreo normal, no se olviden, pues, aire en estómago, intestino delgado se acepta máximo 3 segmentos, no más de 3. Intestino grueso sí hay aire, ¿no? Y mayormente a nivel del recto sigmoide. Debemos buscar aire en recto y en sigmoide. Entonces, si pacientes se movilizan de cúbito dorsal, de cúbito ventral o de pie, ¿cómo se distribuye el gas? Por eso nosotros lo identificamos, ¿no? Porque a veces nos viene la radiografía de abdomen y no sabemos si ha sido de pie o de cúbito porque no han colocado nada. Entonces, hay que saber cómo va el gas, ¿no? Si vemos una radiografía con aire, mire, esto sería el nivel hidroaéreo, ¿no? Aire a nivel del fondo, ¿no? Y líquido a nivel del cuerpo, del antro, entonces esto nos indica que ha sido tomado de pie. Pero si el aire, miren, el aire lo estamos viendo a nivel de antro, parte del cuerpo, entonces ha sido en decúbito, ¿no? Decúbito dorsal. Y una opción también podría ser, miren, el decúbito ventral, también ventral, el aire también se va hacia el fondo, ¿no? En menor cantidad que en la posición erecta. Entonces, por eso es opcional. Si el paciente no puede ponerse de pie, tienen ustedes las opciones, ¿no? De ponerlo en decúbito lateral con radio horizontal o también podría ponerlo en decúbito ventral al paciente. Bueno, esto en realidad, pues este es un examen contrastado. Se le ha dado varios al paciente. Y es para que ustedes reconozcan pues la distribución de los segmentos intestinales, ¿no? Cuando se tiene un abdomen, entonces debemos dividirlo en los 4 cuadrantes, ¿no? Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Y por anatomía nosotros sabemos cómo se distribuyen las asas intestinales en esos cuadrantes, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya tenemos el abdomen simple, si vemos aquí una dilatación focalizada o un nivel, ya debemos saber qué segmento intestinal está comprometido, ¿no? Entonces, miren, el estómago mayormente está en el cuadrante superior izquierdo. La parte del antro bulbo-duodenal se va hacia el cuadrante superior derecho. Miren, duodeno también abarca, ¿no? El cuadrante superior izquierdo. El yeyuno dice 2/5 están más hacia, abarca cuadrante superior izquierdo y cuadrante inferior izquierdo. ¿Y cuál es lo que le caracteriza al yeyuno que tiene el signo de la pluma de ave? Dice que todos parecen esas plumas, o sea, las líneas que tienen, no sé si han visto las plumas de ave que tienen así líneas, aquí se verían. Como este es estudio con contraste, entonces es más fácil de identificar, ¿no? Las líneas que tiene.
Y el ilion, miren, abarca más hacia los cuadrantes inferiores, ¿no? Mayormente cuadrante inferior izquierdo, pero también lo pueden encontrar parte de segmentos ileales en el cuadrante inferior derecho, que serían más los ileales distales, ¿no? Hay pocas indentaciones, sus diámetros son más pequeños que las del yeyuno. Esto de acá es, el examen se llama tránsito intestinal, ¿no? Es un estudio contrastado para poder evaluar todo el intestino delgado. Entonces, es importante que se reconozca, mire, el yeyuno, habíamos dicho, el signo de la pluma de ave, ¿no? Se ve así, las válvulas conniventes, muy cerquita, entonces da la imagen como si fueran las plumas de ave. En cambio, el ilion, miren, son más distantes y da el aspecto de empedrado, como si fueran piedras, ¿no? Piedras rectangulares o cuadrangulares. Y miren las válvulas completas que tiene, ¿no? Las bandas completas. A diferencia del colon, el colon, las austras son incompletas y la forma que tiene, pues, el colon, ¿no? Es diferente a este. Entonces, de acuerdo a estas características, tenemos nosotros que llevarlo también a la radiografía de abdomen simple para saber, ¿no? Cuando hay alguna dilatación focalizada, saber qué segmento de intestino está dilatado. Si es el yeyuno, si es el ilion o es el colon el que está dilatado, ¿no? Entonces, esto es importantísimo que se reconozca también sus patrones normales. Entonces, esta es una radiografía de cúbito supino. Entonces, el decúbito supino se pide también y es donde evaluamos mejor la anatomía, dice, evaluamos mucho mejor las sombras de las siluetas, ¿no? Y también buscamos allí las calcificaciones, como los cálculos o las opacidades que nos indiquen, ¿no? Masa o la presencia de líquido libre, ¿no? Entonces, el decúbito supino va a evaluar mejor, pues, entonces, las vísceras, ¿no? Las sombras de las vísceras sólidas y también la búsqueda de las imágenes radiopacas o calcificaciones patológicas, ¿no? Entonces, las sombras gaseosas, ¿no? Acá le llaman sombras también gaseosa, le dicen, ¿no? Entonces, algunos no dicen sombra gaseosa, sino dicen luminograma, la luz no como está el aire dentro de la luz intestinal, y otros nada más patrón gaseoso, ¿no? Patrón gaseoso. Entonces, ¿dónde encontramos gas? Aire, encontramos en estómago, en el colon. Muchas veces el gas se mezcla con la materia fecal, con las heces, y le llamamos nosotros el patrón moteado o el patrón en miga de pan también, ¿no? Es como como zonas mixtas donde ustedes van a ver aire y van a ver unas radiopacidades bien pequeñitas como motitas ahí dentro de ese contenido aéreo que le llamamos nosotros patrón de la miga del pan, ¿no? Miga de pan, pequeñita. Entonces, si ustedes dicen en la anterior-posterior supina, no es posible detectar, dice aire libre. En supino no detectan ustedes ni niveles ni aire libre, tiene que ser en la de pie, ¿cierto? Este es el estómago, miren el aire en el estómago y el aire en el colon, ¿no? Entonces bueno, hay un patrón de meteorismo aumentado porque estamos viendo todo el colon. Se ve claramente, ¿no? Aquí están las austras, miren, austras que son incompletas. Están viendo colon ascendente, el ángulo hepático del colon transverso, ¿no? Ángulo esplénico del colon descendente. Nos falta visualizar la parte inferior, que debemos encontrar también aire a nivel de ampolla rectal, ¿no? Entonces es importantísimo mirar, por eso pedimos siempre que la radiografía debe abarcar hasta la síntesis del pubis, porque tenemos que visualizar a la ampolla rectal. Entonces, si a ustedes les llega una radiografía así, ¿no? Porque a veces llega, entonces lamentablemente tienen que hacer que la repitan. ¿Por qué? Miren, no está, bueno, para diafragma podrían ampliarle a toras, pero aquí no ven ustedes la síntesis del pubis, no ven la ampolla rectal. Entonces no podrían ustedes concluir, ¿no? Si hay o no hay aire, pues a nivel que deberíamos ver siempre en la ampolla rectal o a niveles sigmoides. La dilatación es difusa del colon, pero si no visualizamos ampolla rectal, entonces este estudio no es adecuado, ¿no?
Entonces, miren cómo aquí hay dilatación de asas intestinales delgadas. Normalmente, en este caso acá, no debemos ver las asas intestinales dilatadas del intestino delgado, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocemos? Miren la diferencia de los pliegues, los que les habíamos mencionado. Pliegues completos, miren, y juntos, esto sería yeyuno, la pluma del ave, ¿me? Líneas ahí continuas, ustedes están viendo esas líneas radioopacas que serían las válvulas condimentes, bien cerquitas, no es ese empedrado del ilion, sino este sería yeyuno dilatado, ¿no? A diferencia del colon, de las austras, miren cómo son, ¿no? Lobuladas, los márgenes, en cambio acá no, son más lisos, este sería la pared, se mide también la pared, y acá vemos a las austras que son incompletas, ¿no? Entonces eso es importantísimo que ustedes visualicen, graben, ¿no? Cómo se distribuye, cómo es el patrón de gas normal. Entonces, esto ya hemos visto, los músculos, la grasa que rodea al músculo psoas, ¿no? Las grasas, las líneas grasas son importantes buscarlas. Y si vemos acá, a ver, ¿el patrón gaseoso acá está normal o está alterado? ¿Qué me dicen? ¿Quién opina? A ver, chicos, ¿qué les parece este estudio? ¿Identifican aire? No, doctora. Ya. Hay que saber, mira, esta zona, ¿ves más radiolúcida acá? Esta zona es el estómago. Hay aire en estómago, está normal. Estas zonas radiolúcidas son aire. Está distribuido en el colon ascendente, que debe verse normal, debe verse en condiciones normales. Acá no se ve, distalmente hay aire. Estas zonas radiolúcidas es aire en sigmoides y aire en ampolla rectal. Entonces, si ustedes tienen esta imagen de acá, bueno, si bien es cierto, falta visualizar las cúpulas diafragmáticas, pero estamos ante una radiografía de abdomen simple normal, miren, se visualiza la silueta hepática con su línea grasa, se visualiza la silueta renal parcialmente con su línea grasa, la silueta renal izquierda con su línea grasa, los músculos psoas que están acá con su línea grasa, se identifica las costillas inferiores, la columna vertebral, sus apófisis espinosas, apófisis transversas, se identifica bien la pelvis ósea, los ilíacos, vemos acá una opacidad que constituye la sombra de la vejiga, vemos un patrón gaseoso como habíamos dicho de distribución pues en colon ascendente, en estómago, en sigmoides y ampolla rectal, no hay dilatación, ¿no? Miramos, no hay aire libre, ¿no? Extraluminal, o sea, la conclusión acá es una radiografía de abdomen simple normal. Eso es lo que debemos buscar siempre en un abdomen simple. Entonces, lo importantísimo del abdomen, de la radiografía, es que ustedes se graben el patrón gaseoso normal. Entonces, normalmente, aire en estómago, aire en colon, ¿no es cierto? Pero no que te dibuje todo el colon, sino parte de colon ascendente, a veces parte de colon transverso, a veces algún pedacito de descendente. Debe verse sí o sí gas en sigmoides y gas en ampolla rectal, ¿bien? Entonces, esto es un abdomen simple normal, patrón gaseoso normal. Entonces, esto repite las líneas grasas que debemos encontrar, las líneas radiolúcidas que rodean todas las siluetas, ¿no? En este caso del riñón izquierdo está rodeando una línea grasa, ese halo radiolúcido que puede delimitar y decir con claridad, este es el riñón. Nuevamente las líneas grasas se está repitiendo, las líneas grasas, y bueno, la densidad es que ya se mencionó, entonces densidad calcio, estarían pues los huesos, las costillas, la columna, la pelvis ósea. Densidad agua, pues están las vísceras sólidas, densas, como el hígado, los riñones, el vaso, ¿no? Los músculos psoas. También cuando están llenos de líquido los vamos a ver con densidad de agua como la vejiga, ¿no? Vejiga llena de orina, pues la vamos a ver como una imagen radiopaca.
Las masas también, vamos a ver la densidad de agua, algunas hernias también que están estranguladas, también podríamos verla como densidad de agua. La densidad grasa, pues la identificamos en esas líneas grasas que habíamos mencionado, que están rodeando pues a todas las vísceras sólidas, al músculo psoas, y también pues encontramos grasa a nivel de la pared del abdomen. Y la densidad de aire, que es el gas que está contenido dentro del estómago y dentro del intestino. Entonces, no olvidarse, las 5 densidades, ¿no? Aire, grasa, agua, calcio, metal, ¿no? Entonces, metal no es normal que encontremos. Calcio en los huesos, pero a veces hay algunos cálculos, ¿no? También radiopacos con densidad cálcica buscamos. Entonces, aquí es importante, miren, esta es otra radiografía de abdomen donde se está identificando muy bien, pues acá la silueta hepática, las siluetas renales, ¿no? Los psoas, músculos psoas, se ve, bueno, acá es hombre, por eso hay bastante radiopacidad en esta zona de acá del pubis, ¿no? Zona de la próstata, ¿no? De la uretra peniana, la vejiga se superpone. Y miren el gas, ¿no? Hay gas en colon, en ciego, estaría por acá, colon ascendente, en el ángulo hepático. Ustedes pueden dibujar muy bien el colon transverso. Hay una elongación del ángulo esplénico, se va hasta arriba, ¿no? Pero no hay dilatación. Viene el colon descendente, hay gas en el sigmoides y gas en ampolla rectal. Entonces no hay dilatación, ¿no? El paciente ha sido realizado en decúbito, no ha sido de pie porque no estamos viendo la cámara gástrica con su nivel. Eso nos ayuda bastante para decir que es de pie cuando vemos al estómago con su nivel hidroaéreo. Entonces podríamos decir que esta radiografía de abdomen también está dentro de lo normal, ¿no? No vemos aire extraluminal, entonces estamos dentro también de patrón gaseoso normal. Bueno, para repetir, esto ya lo leen con calma, las densidades que constituyen las 5 densidades básicas radiológicas. Esto ya habíamos visto, ¿no? Miren acá este abdomen, ¿no? Entonces, miren este patrón, es totalmente diferente, ¿no? Estos son asas de intestino delgado, miren las válvulas conniventes, los pliegues completos, ¿no? El signo de la pluma de ave, entonces esto es yeyuno que está totalmente dilatado, miren, si los medimos, miden más de 3 centímetros, ¿no? Estamos viendo paciente sido de pie, aquí hay niveles, hay un gran nivel acá hidroaéreo, acá está señalando otro nivel acá, y miren la zona distal, si bien es cierto no abarca la sínfisis del pubis, pero hay bastante opacidad. Entonces, si no vemos aire distal y vemos niveles hidroaéreos, dilatación de asas delgadas y poco aire en el intestino grueso, miren, casi no se ve el grueso, todo es delgado. Entonces, ahí sí concluimos que estamos ante un hilio mecánico o hilio obstructivo. Este es un cuadro obstructivo. Aquí ya sí tiene que evaluarlo el cirujano, ¿no? Este es un hilio mecánico. Entonces, no olvidar. Ausencia de aire distal, niveles hidroaéreos, ¿no? Dilataciones de segmentos intestinales delgados, poco aire en el colon, ausencia en el colon distal. Entonces, esto sería un hilio mecánico. Miren las asas intestinales para diferenciar a veces es difícil, cuál es delgado y cuál es grueso, ¿no? Entonces nos ayuda, miren, ustedes enfóquense bien, todas las asas están dilatadas, acá hay dilatación de asas delgadas y de asa gruesa, pero identifiquen bien, miren los pliegues cerca, completos, estos son asas intestinales delgadas. Aquí están completos y son muy cerquita, esto es yeyuno, y miren estos completos y distantes. Esto es hilio. Entonces, diferenciar, miren, yeyuno, pluma de ave, hilio, como un empedrado, ¿no? En cambio, el colon hay más ondulaciones y hay las austras que son incompletas. En intestino delgado, las válvulas son completas y en colon incompletas, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a diferenciar. Aquí estamos ante una dilatación difusa de todos los segmentos intestinales, ¿no? Entonces, esta imagen en realidad pues está cortada, no está el abdomen completo, pero a veces el problema cuando está el paciente tan distendido no podemos abarcar todo. Y cuando hay bastante distensión,
también ya se borran las siluetas. Y aquí ustedes no pueden decir con claridad, esta es la silueta hepática, ya no visualizan pues la silueta de los riñones, ya no visualizan a los psoas, ¿no? Es porque ya hay la superposición de estas asas intestinales dilatadas que ya no te permiten visualizar, ¿no? Ya se pierde todas esas líneas grasas que habíamos identificado al inicio. Entonces, hilio paralítico. ¿Cuándo decimos que hay hilio paralítico? Cuando visualizamos pues la dilatación difusa, mire, de la cámara gástrica, este es el estómago. Todas las asas intestinales, delgadas y gruesas, dilatadas, y hay presencia de gas en ampolla rectal. Entonces, esta es la imagen típica de un hilio paralítico. Hilio paralítico, esto ya lo evalúa el clínico, ¿verdad? No lo van a pasar al cirujano esto, sino estarían ustedes haciendo un mal diagnóstico. Entonces, nunca olvidar la imagen de un hilio paralítico. En cambio, miren al hilio mecánico. Hilio mecánico, hay bastante radiopacidad, hay dilatación focalizada de los segmentos intestinales con la presencia de niveles hidroaéreos. Acá hay múltiples niveles hidroaéreos. Toda esta dilatación corresponde a intestino delgado, tanto yeyuno como un hilio. En colon hay muy escaso aire, casi no hay, mire, poquísimo aire, y acá se ha cortado la zona de la sínfisis del pubis, pero si no veo gas acá en colon descendente, hay escaso. Entonces estamos ausencia de gas distal. Eso nos induce, nos orienta que es un hilio mecánico, hilio obstructivo, ¿no? Entonces no olvidar, miren, hilio paralítico, hilio mecánico, ¿no? Entonces esto cuando ustedes estén en la emergencia, pues tienen que pedirle el abdomen simple, ¿no? Paciente de pie, estas dos imágenes, estas proyecciones tienen que ser en proyección de cúbito, en paciente de pie, ¿no es cierto? Y buscar ahí niveles hidroaéreos y buscar la presencia o ausencia del gas distal. Entonces ahí, cuando hay obstrucción de intestino delgado, hay unos signos, el signo de collar de perla, ¿no? Entonces se visualizan como pequeñas zonas radiolúcidas, bien pequeñitas, radiolúcidas, como cuentas de las perlitas de un collarcito van dibujando, ¿no? ¿Qué significa eso? Que son segmentos intestinales ya con bastante contenido líquido, por eso se ve radiopaco, y escaso aire, entonces se han formado pequeños niveles ahí, ¿no? En eso, y dan esa imagen del collar de perlas. Otra puede dar el signo de la escalera también, ¿no? Son segmentos intestinales ya obstruidos con niveles hidroaéreos, ¿no? Donde hay aire arriba, líquido abajo. Pues todo esto, el signo de la escalera, ¿no? Como si fueran escalones que van ascendiendo. Y la pila de monedas también, ¿no? Cuando vemos ahí la dilatación, lo que habíamos dicho, la pila de monedas o la pluma de ave también, ¿no? Vemos ahí los pliegues totalmente que se visualiza muy bien porque hay edema, ¿no? Hay edema, entonces se ven los pliegues y las válvulas más radiopacas, entonces se ven como si fueran moneditas que están ahí apiladas, ¿no? Entonces, eso también son signos que debemos buscar cuando hay un proceso obstructivo a nivel de intestino delgado, ¿no? Los niveles hidroaéreos, la dilatación de los segmentos intestinales delgados. Entonces, lo que le habíamos mencionado al inicio, la asa centinela, ¿no? Antes se buscaba bastante, ¿no? Cuando no había ecografía, tomografía. Entonces, los procesos inflamatorios focalizados ocasionaban que haya una irritación también, ¿no? Irritación del peritoneo y también que repercuta en la dilatación focalizada de un hilio focal le llamaban, ¿no? Entonces, si el paciente llegaba con un cuadro doloroso abdominal, pues en el hipocondrio derecho, se le tomaba un abdomen simple y veíamos una dilatación focalizada en ese hipocondrio, entonces ya la sospecha pues ya era de una colecistitis ahí. Cuadrante superior derecho, una colecistitis aguda. Cuadrante superior izquierdo, el asa centinela, la dilatación focalizada con un nivel a la izquierda, pancreatitis aguda. En cuadrante inferior izquierdo, derecho, apendicitis, en el izquierdo diverticulitis, ¿no? Y si encontramos un asa acá en el centro, abdomen medio, podría ser que el paciente tiene úlceras
o úlceras gástricas, esas en la parte del epigastrio, ¿no? Mesogastrio, cálculos renales, ureterales, ¿no? Entonces, esto orientaba anteriormente cuando no había la posibilidad, pues, de hacerle, pues, una ecografía o una tomografía. Entonces, el abdomen simple proporcionaba bastantes signos radiológicos, ¿no? También el vólvulo, cuando se volvula, ¿no? Hay de la gran dilatación del colon, ¿no? Entonces se volvula y da la imagen del grano de café, ¿no? Torsión de un asa se torsiona y se volvula, ¿no?